hem dut a València la presentació d'un projecte europeu com l'ECOOPE, que és un projecte que el que intenta és juntar dues realitats que són ben paleses a València. Per un costat el model cooperatiu, que així és ben evident en qualsevol racó del nostre territori, i per altre costat l'emprendiment, no? És a dir, com la possibilitat de crear nous negocis, molts d'ells basats en el coneixement, nous sectors, noves possibilitats, fer-les en aquest model cooperatiu. El CISE nos calificó a través de un proyecto de cooperativismo, el proyecto ECOPE, como una buena práctica en la enseñanza o en el emprendimiento en cooperativismo. ¿Cuál ha sido el proyecto que presentamos en nuestro caso? Pues es un curso de motivación al emprendimiento que se llama Aprender a emprender bajo el modelo de cooperativa de trabajo. El hecho de que se les explique directamente la experiencia, a qué se dedican, las dificultades que han tenido, cómo la han resuelto, y de una manera muy práctica, incluso visitando a la empresa, despierta el interés. Nos han invitado como un proyecto de buenas prácticas dentro de ECOP, donde hemos mostrado un programa de formación que tenemos en centros de enseñanza de formación profesional y secundaria. El programa se llama Aprender a Emprender, donde hay dos fases, una fase de divulgación para todo aquel alumnado que quiera asistir a esa jornada, donde se le hace una charla de sensibilización del modelo cooperativo. Primero hay que crear cooperativistas para después crear empresas cooperativas. A partir de ahí se inicia un curso de formación con aquellas personas más interesadas, que ya a veces tienen una idea de negocio, y se trabaja en talleres prácticos, elaborando su modelo de lienzo de negocio social, ¿vale? bajo la premisa de una cooperativa. Hemos presentado nuestro máster en Economía Social y Emprendimiento Colectivo. Es un máster dirigido a 3 variantes de estudiantes que son básicamente egresados de la universidad y de FP, también profesionales de las entidades de economía social que quieren profundizar en su formación y trabajadores de la administración local que quieran o que estén concienciados con las entidades de economía social para fomentar su presencia en las localidades donde tienen su ámbito de actuación. Donde hemos hecho especial énfasis a la coparticipación desde el origen hasta el final del proyecto, de la parte empresarial, de la economía social, con la parte académica de la universidad. La suma de ambos elementos creemos que ha producido un resultado bastante satisfactorio. Desde CISER, como organizadores, junto con la Cátedra de Economía de Valencia, estamos muy satisfechos de esta jornada, estos 2 días intensos en los que se ha hablado de modelo cooperativo y de emprendimiento, y yo creo que sí que ha sido muy satisfactoria, y el impacto que hemos tenido y el público que hemos tenido y las respuestas y las sensaciones que nos han transmitido los participantes son realmente muy buenas y muy satisfactorias. Audio Jungle.